Del duelo al consuelo, llegando al abrazo divino, escrito por la doctora Nancy Molk. Capítulo 7. Enfrentando la verdad que cargamos a cuestas. Nadie necesita enseñarnos a llorar. Dios puso un código dentro de nosotros. Como ya hemos dicho, necesitamos seguridad para llorar. Junto a nuestra sinceridad debemos tener un lugar sin condenación para ser vulnerables y honestos. El amor tiene que protegernos de cada lado para que la verdad pueda derribar las barreras al proceso de duelo. El amor ayuda a marcar el comienzo de la promesa de Dios de que la verdad te hará libre. Todos necesitamos un lugar seguro para hacer nuestros duelos. La confesión en su forma más verdadera debe tener lugar una y otra vez. Por ejemplo, debes expresar tu enojo hacia un padre distante y frío, pero eventualmente también tendrás que llorar acerca de cualquier manera en que hayas hecho lo mismo con tus hijos y seres queridos. Al final del proceso de duelo, llegamos a comprender si el padre que nos lastimó también fue una víctima. Los corazones de los padres se vuelven hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. La verdadera reconciliación y el perdón se producen solo después de que las pérdidas son expuestas y aceptadas. Jesús habló en Juan 16 sobre cómo sus discípulos iban a llorar, pero en su próximo encuentro con Él su dolor se convertiría en alegría. Ese es el patrón que seguiremos mientras hacemos un duelo. El final del camino es volver a sentirnos bien, porque Dios ha restaurado nuestra alma y nos ha llevado a un lugar de descanso en Él. Salimos más fuertes, más resistentes y menos afectados por las circunstancias de la vida. Nuestras habilidades para resolver problemas mejorarán porque tenemos un historial de esperanza. Yo solía pensar que era muy fuerte antes de que pudiera hacer mi duelo. Me veía a mí misma como una persona dura y capaz de rebotar lo que fuera que la vida me arrojara. Cuando empecé a hacer mi duelo, vi que era esta misma actitud en mi madre la que me dolía profundamente. Ella parecía inmune a mí, a mis necesidades y a mi sufrimiento cuando era niña. El primer paso fue reconocer las pérdidas que sufrí como resultado de su dureza. Admitir mi propia dureza fue el paso número 2. Después, enfrentar los efectos de mi propia frialdad hacia mis hijos. Finalmente, pude concluir que entendía a mi madre y la razón de por qué actuaba de la manera en que lo había hecho. También la habían tratado de la misma forma. El perdón hacia mi madre era posible, sincero y profundo. Mi corazón se volvió hacia ella, mi corazón se volvió hacia mis hijos. La sanación era entonces posible y la maldición generacional de la dureza se rompió para siempre. Shakespeare dijo: da palabras de tristeza, el dolor que no habla susurra el corazón sobrecogido y dice que se rompa. Si tuviéramos que trazar nuestras vidas en una línea de tiempo y marcar cuando llegamos a conocer a Dios, veríamos una imagen de todos los puntos que vivimos sin darnos cuenta de su presencia. Dios quiere encontrarse con nosotros en todos los lugares donde nos hallamos y donde está su amor. Él desea entregarse a nosotros, en cada decepción, en cada motivo de amargura o resentimiento. Él quiere consolarnos y convertirse en el cumplimiento de lo que no recibimos de ese mundo. Él quiere ayudarnos en nuestro duelo para que podamos estar completamente unidos a Él. Saber que Él nos disfruta y nos desea nos da una fuerza interna y una alegría independientes de las circunstancias que enfrentamos. La persona más interesada en nuestra sanidad es el Espíritu Santo. Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les dije. El Espíritu Santo establece su residencia dentro de nosotros una vez que aceptamos a Cristo. Él trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar plenitud a nuestras vidas. Si en nuestro corazón hay habitaciones de duelo sin resolver, emociones negativas y falta de perdón, Él se ofrecerá amorosa y persistentemente para ayudarnos a limpiarlas a través del estímulo, el amor incondicional, la disciplina y, por supuesto, el proceso de duelo. A medida que cooperamos con el Espíritu Santo, nuestras vidas se convertirán en toda una aventura con mucha sanidad, satisfacción y buenos frutos. Y el propósito del Espíritu Santo en esta obra en nuestra alma es llevarnos a una mayor facilidad, libertad y disfrute de ser todo aquello que Dios nos creó para que fuéramos. No tiene nada que ver con hacernos más valiosos, dignos o capaces de ser amados. No estamos ganando amor a través del proceso de sanidad. Simplemente nos estamos volviendo más capaces de recibir la amplia oferta que ya existe para nosotros. Algunas personas en su celo evangelístico dicen: necesitamos olvidarnos de nosotros mismos y seguir yendo a las naciones.
La sabiduría dice que los creyentes deben dar de lo que han recibido. Demasiadas veces la iglesia ha tomado personas que todavía se ven huérfanas, a alguien que necesita desempeñar una función para sentir que tiene valor, y las ha enviado a la batalla. ¿Deberíamos acaso enviar a nuestras tropas lisiadas y enfermas para que reproduzcan conversos siguiendo el modelo de sus vidas rotas y sin amor? Habiendo sido misionera, conozco muy bien este escenario. No comencé a abordar las pérdidas masivas de mi vida hasta los 33 años. Cuando el Señor me llevó a comenzar a dirigirme a ellas, me sentí abrumada. Surgieron muchas heridas y pérdidas. Algunas me tomaron meses para procesar por completo. Algunas las procesé en cuestión de un día. Al principio, sin embargo, las emociones de ira y odio parecieron superarme. Me despertaba por la mañana diciendo, ¡ay, odio esto, odio lo otro! No fue algo que inventé en ese momento. Años de ira antigua habían surgido de ese profundo pozo emocional enterrado dentro de mí. Por primera vez en mi vida me sentí lo suficientemente segura como para liberarla y darle expresión. El Señor me había convencido de que aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto exigió que honestamente lamentara mis pérdidas. En aquellos días, si era auténtica con Dios, tendría que comenzar justo donde estaba. Recientemente había salido de la negación de mis pérdidas y eso me dejó enfrentándome a una gran ira que había sido reprimida durante muchos años. Piénsalo, ¿Dios sabía que mis emociones existían? Claro, ¿lo sabía yo? En realidad, no. Todo el tiempo las empujé hacia abajo, endureciéndome para reprimirlas. Me había vuelto cada vez más dura e inalcanzable. Me separé de mí misma y no estaba realmente disponible para él ni para nadie. Lo peor de todo es que hice esto y en realidad no sabía que lo estaba haciendo. Y en la medida en que me di cuenta de que estaba enterrando mis emociones, creí que lo estaba haciendo en obediencia a Dios. Mi corazón me había engañado a mí misma. Mencioné antes que había estado ministrando en el norte de África. Mi ruina comenzó cuando me enfrenté a mi fuerte reacción de ira hacia los hombres árabes. La cultura del norte de África en ese momento era muy degradante y deshonrosa para las mujeres. Las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda clase con derechos limitados. Las mujeres fueron degradadas también en mi propia familia. Recuerdo que cuando alguien tuvo un bebé y escuchamos «es una niña», la familia italiana de mi padre respondió «¡ay, qué lástima! No estoy bromeando». Además, la sexualidad de las mujeres se describía como tal. A las mujeres no se les permitía tener una sexualidad normal y saludable, pero se suponía que eran asexuales y si mostraban signos de ser sexuales, entonces eran prostitutas. Nunca me había enfrentado al sistema de creencias de mi familia ni admitía mi ira como resultado de ello. Esta ira envenenó mi ministerio, me impidió amar sinceramente a los hombres que me recordaban a los abusadores del pasado. Durante años ni siquiera sabía por qué estaba enojado. Ninguna cantidad de arrepentimiento o negación de mi ira hizo que ésta desapareciera. Fue solo al vincularlo a su punto de origen, en mi familia, que pude hacer mi duelo. Y fue solo por ese duelo que fui libre y pude estar dispuesta y abierta a recibir la perspectiva de Dios sobre las mujeres y así ser restaurada. Permanecí en shock la mayor parte de mi vida por el abuso emocional, físico y sexual que tuvo lugar en mi familia. Para mí era normal. Recuerdo haberle preguntado a mi esposo un día, si a alguien lo golpearan en la cabeza de un lado a otro y lo arrancaran de la cama tirándolo del cabello, ¿será que eso es abuso físico? Gary me miró como si estuviera bromeando y dijo, por supuesto. Nunca pude recordar haber sentido el dolor de las palizas. Recordaba la vergüenza del rechazo, pero no tenía recuerdos relacionados con el dolor físico. Mi cuerpo parecía pertenecerle a otra persona. Me ha llevado muchos años volver a conectarme con mi cuerpo y con el dolor. Me ayudó mucho saber que Jesús entendía los golpes físicos y que no huiría de mi pasado cuando confesara lo horrible que había sido. El admitir el dolor fue el primer paso para la sanidad. Cuando nos enfrentamos a nuestra pérdida, incluso desde un estado insensible desapegado, comienza el proceso de duelo. Se procede a la ira, la tristeza, la negociación y finalmente el perdón y la resolución. Ahora veremos las etapas del duelo con mayor detalle.